Una de las cosas que he notado muy profundamente que tenemos los mexicanos, y yo creo que hablando de los latinos en general, es que nos victimizamos mucho. Tenemos como un dolor que probablemente a veces viene de, pues recordando desde tiempos de la conquista, ¿no? Por los latinos, para los mexicanos fueron los españoles, y para otra gente más abajo en Sudamérica, como Brasil, fueron los portugueses. Y bueno, yo creo que a partir mucha gente desde esas raíces de la opresión, de lo que nos ha pasado como pueblo, tenemos, mucha gente crea un sentimiento de víctima, de victimización, de que nos han hecho algo, nada es culpa de nosotros, todo ha sido algo que otra persona nos lo ha hecho a nosotros, ¿no? Vivimos con un resentimiento también fuerte. Hay mucha gente hacia los países que en algún momento nos conquistaron, como yo lo he visto en México, gente contra los españoles, y hablan de ellos como se refieren, ay sí, los gachupines, o inclusive hablan del imperio americano también y cosas así, y se profundiza en esa idea de que en el país hemos hecho todo, en el país hemos hecho a veces, no nos hemos hecho el mal que tenemos a nosotros mismos, sino que no, somos incapaces de hacernos ese mal, o sea, nos lo ha hecho alguien más. Y eso es algo que la verdad me preocupa mucho, porque estamos mandando el mensaje a los jóvenes desde ahora de que venimos, de que nuestras raíces de la historia somos gente que ha sido, que hemos tenido problemas, opresores, que hemos sentido, que hemos tenido gente que nos ha hecho daño, que nos ha pisado, y que nos tienen con la bota, arrastrándonos contra el piso y diciendo no puedes hacer nada al respecto, ¿no? Yo lo veo mucho, inclusive es algo que se nota mucho en los gobiernos, cuando ves cómo hablan de los gobiernos de fuera muchas veces, incluso, o de los gobiernos del pasado. Y no hago esto por referirme, no quiero hacer esto algo político, porque yo creo que todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos lo hacen, pero eso es algo que el hecho de sentirnos víctimas, de estar resentidos y de sentirnos incapaces muchas veces de poder hacer las cosas mejor, nos lleva a ese punto de apuntar a otras personas, ¿no? No nos creemos capaces de que podemos hacer las cosas mejor, de que podemos mejorar, de que por nosotros mismos podemos hacernos responsables de nuestra educación y hacerla mejor, hacernos responsables también de mejorar los líderes que tenemos en nuestros países, de hacernos responsables y mejorar como familia, como amigo, como amiga, como esposo, como esposa, novio, novia, como padre o como madre. Entonces, lo que nos lleva a esa cultura de ser una víctima, de nada es mi culpa, todo me lo han hecho a mí, y todo es culpa de esta persona, y todo es culpa de esta persona, y si no fuera por ellos, la cosa estaría perfecta, ¿no? Yo lo veo en México. Crecimos con la cultura de que paraban a alguien, el policía, y le decían, pues, nada más dale dinero y ahí acaba, ¿no? Entonces, esa era nuestra aportación a mejorar el país, ¿no? O inclusive todo el mundo copiábamos en el examen, y la persona que no se dejaba copiar le iba muy mal. Todo el mundo le decía, ay, eres qué poca madre, no ayudas, no des cooperación, entre todos nos ayudamos, o sea, y lo veíamos obviamente como la persona que ese de la clase no nos ayuda, y en realidad le iba muy mal. Entonces, lo vemos inclusive en nuestra cultura de los deportes, en el fútbol, no fue penal y por culpa de este árbitro pasó esto. Entonces, no aprendemos a hacernos responsables, no aprendemos um, a individualizarnos a independizarnos como persona, a decir, lo que haga mi gobierno, por lo que haga, quien esté en el poder como gobierno, o lo que haga, no, en realidad no puedes depender de quién esté en el poder como gobierno, no puedes depender
de ninguna otra persona, no puedes depender del grupo de padres de familia en la escuela de tu hijo, no puedes depender del grupo de organización de la colonia. No, o sea, en realidad cuando tú perteneces a algo así, tú ayudas, pero la idea es que tengas en la cabeza, la idea es que tengas en la cabeza la determinación de decir, yo no voy a depender en realidad de ninguna fuerza externa, porque en realidad el verdadero interés por mejorar es de nosotros mismos, y nadie lo va a tener más. Por mí mismo, nadie se va a interesar mejor que yo mismo. Entonces, yo creo que es importante empezar a cambiar y mandar el mensaje de que en realidad hay que ser, hay que ser responsables de las cosas que nos pasan a nosotros y reconocerlas para pasarlo también a nuestros hijos y pasarlo a las generaciones que vienen. Porque lo único que estamos enseñándoles, si hacemos lo contrario, es a decir, ¿sabes qué? El día de mañana, cuando las cosas no te salgan, para empezar, ni intentes. ¿Por qué? Porque ya eres una víctima de la historia que nos viene. En segundo, tú sigue levantando la mano y echándole la culpa al rico y diciendo que si una persona es rica es obviamente porque tomó ventaja de otra gente, cuando en realidad la cosa no es así. Hay gente que es rica y tomó ventaja de otros. Hay mucha gente que es rica y no tomó ventaja de nadie, sino al contrario, son ricos y dan mucho trabajo a otras gentes. Y no estoy hablando de nuevo por ayudar o por hacerle daño a nadie, simplemente estoy diciendo las cosas como yo la veo. Y también a veces nos sentimos un poco como que no somos capaces de mejorar las cosas, porque muchas veces simplemente hemos crecido con esa idea de opresión y de víctimas y un resentimiento. Entonces obviamente eso nos va a llevar a la idea de que, ¿sabes qué? Simplemente pues, no eres bueno para nada, así de sencillo. Y nos acostumbramos a decir, ¿sabes qué? Pues si no soy bueno para nada, entonces lo que puedo hacer es echar la culpa. No soy bueno para nada porque es culpa del rico que no me deja hacer nada, entonces ¿para qué yo intento? ¿No? Es muy importante que empecemos a cambiar, que empecemos a hacer un cambio generacional, porque nosotros como crecimos ya no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer por nosotros mismos si queremos cambiar, pero en realidad digo que lo importante es empezar a poner el ejemplo y empezar a concientizar a las generaciones que vienen, de decir, lo que pasó hace 500 años, que fue el que llegaron los españoles a México y nos hicieron tanto daño y lo que quieras, y nos robaron oro, di lo que quieras, pero ya pasó hace siglos, ya no están, o sea, eso ya es algo que está en el pasado y la gente, nosotros mismos, nuestra propia generación, debió de haber crecido ya. Y no hemos cambiado la mentalidad porque no hemos hecho nada al respecto. No hemos llegado a la decisión de decir, ¿sabes qué? No voy a dejar que nadie más, no voy a dejar que ninguna fuente externa me lave el cerebro y me diga cómo voy a dirigir mi vida. Simplemente vamos a poner atención a cómo son las cosas, hay que aprender a compararlas, a ponernos en el lugar de otros, a ver 1, 2, 3, 4, 5 diferentes puntos de vista, no nada más estar viendo las mismas noticias del mismo canal y dejar que eso es lo que entra a tu cerebro y es lo único que crees. No, hay que aprender a ver las cosas de diferentes puntos de vista, ponerse en los zapatos de otras personas y empezar a empoderizar, a empezar a meterle esa idea a las generaciones de que, ¿sabes qué? No importa, lo que nos hayan hecho en el pasado es lo de menos, lo que te haya hecho el gobierno, lo que te ha hecho lo demás. Últimamente tú eres el que tiene la decisión de decir, hasta aquí llego y ¿sabes qué? Yo es cómo reacciono, qué voy a hacer al respecto. Lo mejor que te puedo decir es que no te preocupes del gobierno,
El gobierno, en realidad yo nunca he conocido en realidad un gobierno. Claro, hay países que viven muy bien gracias a su gobierno, como los países nórdicos, pero eso es también porque no es solo que el gobierno sea bueno, sino tiene que haber una conjunción con la educación, con la cultura de la gente. Desgraciadamente en México no tenemos ni el gobierno, y hasta ahora no tenemos la cultura para ser un país para mejorar. Entonces el cambio se tiene que empezar a hacer de arriba hacia abajo, a partir de nosotros, para las generaciones menores, empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a empoderizarlos y decirles, sabes que tú puedes cambiar tu futuro, no dependas del gobierno, tú simplemente mira hacia adelante, y las metas que te estás poniendo, no las dejes de buscar. Vas a tener problemas, obviamente, pero sabes que sigue adelante. Simplemente hay que buscar las diferentes puertas y diferentes oportunidades, y es simplemente parte de la vida y parte del crecer, el enfrentarse a las adversidades y decir, bueno, esto es algo que obviamente lo tienes que esperar, que iba a pasar, que vas a tener problemas, pero no le quites los ojos encima a la meta, a lo que quieres tú llegar a hacer. Entonces yo creo que es importante que empecemos a borrar esa victimización, ese resentimiento y ese sentimiento de que no somos capaces nosotros de valernos por sí mismos, si no las cosas simplemente no van a cambiar. ¿Okay? Bueno, me da mucho gusto verlos de nuevo y los veo pronto otra vez. Te amo, mamá.